Señor nos bendiga, hermanos. May God bless you. Todavía es de mañana. Podemos Still decir esta morning. mañana. Damos gracias a Dios porque he estado orando por esta palabra que I thank God. I've been praying for this Yes. word. ustedes saben que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. You know, God has put these treasures in Amén. in jars of clay. Si Dios hubiera puesto en algo diferente, If God would have used something different, quizás seríamos también diferentes. maybe we would also be different. Pero Dios puso este tesoro, dice la escritura, But en God put vasos this de treasure barro. in jars of clay. ¿Qué significa eso? What does this mean? ¿Por qué no Dios escogió un vaso de oro, Why didn't God use a vessel of un gold vaso de plata or of silver o algo más duradero? or something more durable? Pero fue a ponerlo en algo But He frágil, put it in something fragile, un tesoro a tan treasure grande. that's so great. ¿Cuántos creen que hay un tesoro en cada uno de How many nosotros? believe there's a treasure in you? En nosotros hay un In us, tesoro tan There is grande such y a es la great palabra treasure, de Dios and this word of God de la cual predicamos. that we preach. La palabra no cambia. The word doesn't change. 66 libros There's 66 books que tenemos that nosotros. we have. Digo, siempre amo la palabra de Dios. So I always love the word of God. Amo la palabra I de Dios. love the word of God. Es la verdad de It's the Dios. truth of God. Hoy estamos en un mundo en el que todos quisiéramos oír cosas diferentes. We're in a world today that we want to Y hear uno, different things. como predicador, muchas veces quisiera comprometerse And as preachers, you sometimes want to Y- compromise y llegar a todos, and to reach everybody, pero muchas veces but many times Dios nos pone una palabra donde nos confronta. God puts a word in us A that muchos de confronts nosotros. us, confronts many of us. Yo quería hablar del tema, lo que los hombres callamos. I wanted to speak about a topic what men are quiet about. Y los hombres bien contentos se ponen. And the men get really happy. Hable de eso. ¿verdad? Speak about it. Ay, callamos cuando nos dice la esposa, mira, todavía la yarda está bien alta. Ahí nos quedamos calladitos. We're quiet when our wives tell us that the grass is too long. Aleluya, no. La palabra que el Señor me ha dado es una palabra But the word that God has given me, que es algo que estaba con un poquito diciendo, hermano, pare ya, porque el hermano, nuestro predicador que tuvimos el domingo pasado, the preacher that we had last al weekend, final estaba hablando de la compasión de Dios. at the end he spoke about the compassion of God. Y Dios puso ese tema en mi corazón And hace God put this varios message días into my heart these days. y ha estado en mi corazón trabajando And it's been in my heart working acerca de la compasión de Dios. about the compassion of God. Para eso tengo un pasaje precioso en el Salmo And we're going to go to Psalms 103. 103. ¿Están contentos o no? Yo los veo tristes. Are you no sé happy? qué I see you pasó. sad today. Los veo así serios, como que I see you all serious. no tomaron café quizás, ¿verdad? Maybe you didn't have your coffee yet. O solo yo estoy contento. Or No, is yo it only creo me that que is happy? todos estamos aquí en la casa de Dios. We're all here in the Y house no of hay God. por qué estemos And tristes. there's no reason to be sad. El Salmo 103 es un salmo que el Señor me dio y Psalms 103 is the psalm that God gave me. ese es ahí donde vamos a empezar. Vamos a leer un poco la palabra del Señor ahora. And we're going to read the word of God. ¿Han leído el Salmo 103? Have you read Psalms 103 O solo before? la primera parte. Just the first part, maybe. Él es quien perdona todas tus iniquidades. He forgives el que us all sana our todas tus iniquities. dolencias, el He que heals all our rescata del hoyo de tu diseases. vida, el que te corona de Who favores crowns y you with loving kindness misericordias. and tender mercies. Lindísimo. It's a beautiful Es un psalm. salmo It's a preciosísimo. precious psalm. Digo, el libro de los salmos es precioso. The book of Psalms is Pero precious. este pasaje a mí me toca siempre que lo leo. But this passage always He estado touches me when I tratando read de it. memorizármelo y I try to ¿qué memorize cuesta? it. Pero ya voy como por el 16 I'm up to Ya verse me estoy 16 aprendiendo. and I'm learning it. porque me encanta mucho este Because I love it. pasaje. This passage. Dios nos
ayude, Dios nos dirija en este momento de la predicación May God help us during this time of de su preaching palabra. and His word. Si ustedes se ponen de pie, hermanos, Let's all stand, please. voy a pedirles que por favor oren conmigo y And ask you to pray with me. como dije, pues somos As I said, we're vasos de barro, jars of clay, débiles, weak, frágiles. fragile. Como dice el apóstol Pablo, As the pues, Apostle Paul says, somos frágiles. we are fragile people. Vamos a orar al Señor, por favor. Let's pray. Ore por mí, pues Pray for yo me. necesito Because I need que la unción de Dios that the venga anointing sobre of mi God vida. would come upon my life. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por haberme dado la oportunidad de predicar y llegar hasta este día. thank you for Señor. giving me the opportunity to preach your word today. Señor, esta palabra, Señor, Lord, your word, this word, que nos confronte, that would confront us, que nos ayude a that would entender, Señor, help us to understand, Lord, cuál es la compasión tuya por what is your nosotros. compassion towards us. En el nombre de Jesús, In the name of yo Jesus, te pido a través I ask que de tu Espíritu that Santo through que your Holy venga a mi Spirit vida that would come to my life para poder presentar esa to be able palabra. to present Señor. this word. En el nombre de Jesús. In the te lo name of pido. Jesus, I ask. Amén. Amen. Gracias a Dios. Thank God. Pueden sentarse. Gracias. You may hermano. be seated. Perdón. Thank you. Y como yo voy a estar parado, quiero que ustedes estén parados. As I'm también. going to stand, I want you to stand as well. Egoísta. No, selfish. Del versículo 6 leamos. Let's El read versículo 6 Psalms. ya hemos leído lo anterior, pero yo quiero que lea conmigo y que por favor vea bien claramente lo que el Señor dice en esta I palabra. want you to read with me and see clearly what God says in His word. Jehová es el que hace Verse justicia 6. y derecho a todo aquel que padece violencia. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Versículo 7. Sus Verse 7. caminos notificó a Moisés Who made it known His ways to y a los Moses, hijos de Israel sus obras. His acts to the children of Israel. No contenderá para siempre, He will not always ni para strive with us, siempre guardará el enojo. nor will He ¿Quién? keep His anger Nuestro forever. Dios. Versículo 10. Verse No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, He has not dealt with us according to our sins, ni nos ha pagado nor punished us conforme a nuestros pecados. according to our iniquities. Aleluya. Versículo 11. Verse 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, For as the heavens are high above the earth, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. so great is His mercy toward those who fear Him. Cuanto está lejos el oriente del occidente, As far as the east is from the hizo west, alejar, aleluya, nuestras rebeliones. so far has He removed our transgressions. Gloria a Dios. Glory to God. Versículo 13, y este es el pasaje que Verse 13, this is a resaltaba passage en mi corazón. that would jump out of my Como heart. el Padre As a father se compadece de los hijos, pities his children, así se compadece Jehová so the Lord pities de los que le temen. those who fear Him. Vamos a ir al libro de Éxodo, We're going to go now to the book of pero Exodus, en el capítulo 3, pero in verse 3. yo siento este Chapter pasaje, 3. versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, As the father pities his se children, compadece Jehová the Lord pities. de los que le temen. of his ¿Cuántos children dicen who amén fear a him? esa Who says palabra, amen? hermanos? Es una palabra preciosa. It's a precious word. Ahora, lo único, hermanos, que muchas veces, quizás no todos han tenido la misma experiencia. Maybe not everyone has had the same experience. Quizás personas Maybe- que nos van a ver este día por la televisión o como sea, Maybe people are going to watch us online, como quiera que nos vean. no matter how they see us. Quizás muchos no han tenido la experiencia Maybe many haven't had the de experience experimentar un padre que to experience a que father verdaderamente les muestre esa compasión that como padre. would show that compassion as a father. El mundo ahora está, The world is now por eso es el mundo en el que vivimos, the world that we live in porque el pecado because of sin se ha crecido. has multiplied.
Padres que quizás, Fathers that maybe, y voy a decir esto porque hay muchas cosas que han pasado como padres, I'm going to say this because muchos many han things have abusado a happened. sus hijos. Many have abused their children. Y esa ha sido la experiencia de muchos hijos. And that's been the experience of many children. Y eso es lo que ha traído rencor y odio contra muchos hijos. And that's what has brought resentment Quizás and hate abuso físico, for the children. quizás sexual, Maybe no physical or sé. sexual abuse. I don't Pero know. han habido casos. But there's been cases, Y he visto algunos and I've seen some testimonios de testimonies unas jóvenes que fueron abusadas por sus abuelos, of young women that were teniendo abused by their hijos. grandchildren, de ellos, hermanos que han abusado a sus mismos hermanos. siblings that have abused each other. Y por eso hay odio en el mundo. And that's why there's hate in this world. Por eso es que hay algo That's why- terrible que la gente no ha podido experimentar verdaderamente un amor. Something terrible. They can't experience love. Porque, y les digo esto porque hace unos años yo trabajaba como consejero A few years back, I worked as a counselor, y alguien me contaba el testimonio and someone was sharing me their y me testimony. partió bastante mi corazón And y this broke my y todo heart. esto ha traído esta palabra a mi vida. And this brought this word to my life. Y la señora me contaba que odiaba tanto a su hermano mayor And this lady said to me she hated her older brother so much porque había abusado a su Pues- mismo hermano. because he had abused her. Y me dice, yo odio y odio y odio porque ella estuvo, no sabía nada. She didn't know Porque anything. el hermano, después de que abusó a su mismo hermano, The brother who abused his own brother, le dijo que si algún día él le decía algo a su hermana, and he iba said a to the matar a brother, su hermana. if he told his sister, he Y was él going to kill tuvo him. que callar eso hasta que un tiempo soltó eso. So he had to be quiet until one day he had to let it go. Hermanos, ese es el mundo en el que vivimos. That's the world that we live in. Padres que han abusado duro a sus hijos y quizás no han podido disfrutar Parents who have abused their esta children. palabra preciosa, pero haven't espero enjoyed que this word. encuentre ahora un amor precioso en Dios. I hope they find a love in God. Yo no conozco los testimonios de cada uno de nosotros. Cuando estamos pequeños nos pueden pasar cualquier I don't cosa. know the testimony of all of you here today. When we're younger, Somos something can happen to us. inocentes, We're somos- innocent. Pasamos esa etapa tan We frágil. go through that fragile stage. Pero algo que me tocaba el versículo 13, como el padre se compadece de But los as hijos. verse Esa 13 tendría says, que ser as the la father pities the realidad children. de nosotros como padres. That should be the reality as parents. Esa tendría que ser la realidad de nosotros como padres. That should be our Especialmente reality. nosotros como padres cristianos. Especially us as Christians. Como el padre se compadece de los hijos As a father pities his para children. poder mostrar el amor de Dios. So we can show the love of a God otros. to others. Bueno, vámonos a Éxodo, Let's por go favor. to the book of Exodus. Perdón que hacía esta aclaración porque I made this clarity. muchas veces, muchos Because quizás many no times- pueden perdonar a sus padres Can't forgive their own parents por alguna razón. for any reason. He contado algunas veces de un joven que fue maltratado, su madre I shared about this young por man that was desahogar mistreated. The su mother, cólera le tiraba fuego, le tiraba lo que podía. when she was encima. angry, would throw fire at Este him, hombre everything. fue criando en su vida un And this- odio contra sus This padres. man grew a hatred towards his parents in his heart. Pero que el Señor sane esas vidas. But that God would heal those lives. Mire, Dios ponía este pasaje precioso del libro de los Éxodo, capítulo 3, versículo. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. If you read Exodus chapter 3 from verse 6 onwards, La compasión de Dios the compassion of para God nosotros. towards us. Y dijo, He said, yo soy el Dios de tu padre, moreover, he said, I am the God of your father, Dios de the Abraham, God of Abraham, Dios de the God of Isaac, Isaac, Dios de and the Jacob. God of Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro And porque tuvo miedo Moses hid his face for he was de afraid mirar a Dios. to look upon God.
Dijo luego Jehová, And the Lord said, bien he visto la aflicción de mi pueblo I have surely seen the oppression of my que people está en Egipto who are in Egypt, y he oído su clamor and I've heard their cry a causa de sus exactores, because of their taskmasters. pues he conocido sus angustias For I know their sorrows. y he descendido para librarlos de mano de los egipcios So I have come down to deliver them out of the hand of the y Egyptians sacarlos de aquella tierra and to bring them up from that a land una tierra buena y ancha, to a good and large land, a tierra que fluye leche y to a miel, land flowing with milk and honey, a los lugares del cananeo, to the place of the Canaanites, del eteo, the Hittites, del the amorreo, Amorites, del and fereceo, the Perizzites, del ebeo and the y Hivites, del and jebuseo. the Jebusites. El clamor, pues, Now de los therefore, hijos de Israel Behold, the cry of the children ha of venido Israel delante de mí, has dice el come to Señor. me, says the Y Lord. también he visto la opresión And I have seen the oppression con que los egipcios los oprimen. with which the Egyptians oppress them. Gloria a Dios. No sé si entendió esta palabra preciosa, I don't pero know es if you una palabra understood this word, que a mí me ha tocado. this word that has touched me. La compasión de Dios, The compassion of God, sabemos que es uno de los atributos we de know it's Él. one of his Como attributes Dios. as God. Uno de sus atributos, One of his attributes, o sea, si nosotros vemos los atributos de Dios, if we look at the attributes of que God, son santidad, which is holiness, justicia, righteousness, amor, love, omnipotencia, power, omnipresencia, omnipresence, omnisciencia, omniscience, eternidad. eternity. Aunque hemos separado los atributos morales, que es amor, We have separated the moral attributes, which is Justicia, love, righteousness, santidad y bondad. holiness, Ese es and nuestro goodness. Dios. That's our God. Su bondad, His goodness, su His compasión por compassion nosotros. for us. ¿No es cierto que por eso es que estamos aquí, por Isn't la that why we're compasión de here? Dios? Because of God's compassion? Por la pura compasión de Dios The- es que nosotros estamos aquí. It's by pure compassion of God Porque that no we are somos here. perfectos. Because we're not perfect. Él dijo, sean santos como yo soy He santo. said, be holy as I am holy. ¿Y alguno ha podido lograr eso? And some have been able to do it. ¿Alguno de nosotros anyone- lo habremos logrado? Has anyone Ser been able to do this? santo To be como Él holy es santo. like He is holy? Cada día estamos en ese camino, en Every ese day, proceso we're in that process, that de journey ser de la santidad. of holiness. Dios nos ayude God would help us para que un día so that podamos one lograr. day we can get there. Pero por la pura misericordia But de Dios the es que pure estamos mercy of God is that we're here hasta este día. to today. Si digo así, porque realmente If I say this, it's because no vivimos esa perfección que deberíamos de vivir we don't delante de Dios. live that perfection that we should live before ¿Cómo God. vivimos en la casa? No lo sabemos. How you live at home, we don't know. ¿Cómo vivimos en el trabajo? How you live at work, ¿Quién lo sabe? who can know? Pero por la misericordia de Dios But by estamos the acá, mercy of God sentaditos, that we're sitting here, alabando a Dios. praising God. Ahora, eso es personal. Now that's personal. Ahora, ¿por qué traigo esto de los atributos de Dios? Why am I mentioning the ¿Por qué attributes tengo of que hablar God? de ellos? What do I have to say about it? Porque vamos a estar mencionando bastante durante todo estos minutos que Dios nos dé. We're going to be mentioning Y it throughout algunos ya these se minutes. están that God durmiendo, gives us. pero espero que el Señor los despierte. Some of you are sleeping, but I hope God will wake you up. Él habla de esa, o sea, encontramos en el pasaje precioso We find in this precious passage en Romanos 9:15 dice una palabra. Romans 9:15 says a word. Yo tengo misericordia del que yo tengo misericordia I show mercy to whom I show mercy to. y me compadezco del que yo me And I will compadezco. have compassion on whomever I will have compassion. En Hebreos 4:15 dice también, In Hebrews 4:15 it also says, porque no tenemos un sumo sacerdote for we ¿Quién? do not have a high priest que no pueda compadecerse de nuestras who debilidades, cannot sympathize with our weaknesses, sino uno que fue tentado en but todo was in all points tempted según nuestra semejanza. as we are. Gloria a Dios. Tenemos a alguien We have someone
que tiene compasión de nosotros. who has compassion on us. Eso es tan precioso. That's so beautiful. Mientras leía este pasaje, yo encontraba como 4 verbos preciosos As I read que, this que se passage, mencionan aquí, There are 4 verbs that are mentioned here donde dice, where he says, he visto, I have seen, he oído, I've heard, he conocido, I've known, he descendido. I've descended. Mira, hermano, nuestro Dios How God es alguien que está is interesado en someone nosotros. who was interested in El us. pueblo de Israel aparentemente fue, The people of Israel, cuando entró a Egipto, when they went into Egypt, usted sabe, cuando uno entra a un nuevo país, you know, when you go into a new country, nosotros venimos 7 there was 7 of us, 7 Mi of us. esposa, My wife, yo. myself, y mis 5 niños. and my 5 children. Gloria a Dios por eso. Gracias por esa puerta, Glory Señor, to God for que that tú me door abriste that aquí you en opened for me in Australia. Australia. Veníamos todos pequeñitos We're all young, y como todos siempre así es, no nos quedamos ahí. Ahora somos casi 27 por todos de familia. we're about 27 people now in our family. Cosas que Dios hace, solo Dios las puede hacer. Things that only God can do. La compasión de Dios, The yo he visto compassion of God que se manifiesta that is manifested con ese atributo, with that attribute es ver is to see la aflicción the de su affliction of pueblo. his people. ¿Serán así los dioses que las naciones tienen? Is that the gods that the other nations have? Alguien que ve, Someone that sees, y no solo ve por ver, sino que ve la aflicción. and not just see, but see the affliction. Israel, como dije, entró a Egipto. Israel went into Egypt. Dice que entraron como unas 70 personas. Un poquito más de 70 About personas. 70 people. ¿Por la influencia de quién? De José. Because of the influence of Joshua. José había llegado sorry. a Egipto. Joseph had gone into Todos Egypt. sabemos la historia. We all know the story. Un hombre que fue vendido, A man that was sold, llega, and he arrives. pero como Dios estaba con But él, because God was with him, estuvo con él ahí donde lo tiraron, he was there with him where he was thrown into. donde lo Where recogieron, they took him out of. donde lo llevan donde And Faraón, they took him to Pharaoh. perdón, donde el rey que estaba en Egipto, Put him to the king that was in Egypt. porque dice claramente que Potifar veía He says there that Potiphar could see la presencia de Dios en él. the hand of God on him. Yo veo que hay algo diferente en este hombre. There's something different about this man. A través de aquella fe de aquel hombre que verdaderamente creía en Dios, Through that man, that faith that he believed in God, que Dios estaba con él. God was with him. A través de esa Through that influencia, influence, el pueblo de Israel entró. The people of Israel went in. Entraron, se perdieron dentro de aquella nación. They got lost in that nation. Cada quien empezó sus trabajos, sus faenas y todo, Everyone started to y do hacer their lo que jobs tenía que hacer. and to do their daily life. Y yo hago una comparación como la nuestra. And I make a comparison to us today. Dios nos abrió la puerta, entramos acá y cada quien ha hecho lo que ha podido, God has opened up the door for de us to be acuerdo here and do como, whatever we like, como ha podido. according to how you've been able to do it. Y gloria a Dios por eso. And glory to God Hemos for that. crecido, We have grown. algunos han hecho riquezas. Some have become Y rich. gloria a Dios And por glory to eso God for también. that. Entramos. We come in. El pueblo de Israel entró The people of Israel went in tuvo un tiempo precioso in a precious time donde José estaba vivo, where Joseph was alive, respetado respected. y todos respetados por él. Everyone was respected Pero because llegó of Joseph. tiempo en que ellos cayeron. But the day arrived that they Cayeron fell. en esa esclavitud, They porque fell dice into that que slavery. entró un rey que no conocía ni a José ni al Because pueblo de A Israel. king came in that didn't know Joseph or the people of Israel. Eso pasa muchas And that's veces. what happens many times. Las vidas cambian muchas Lives change veces. many times. No todas las veces es quizás de vivir un tiempo de sueños. It's not always living a life of dreams. Muchas veces la vida Many cambia. times life changes.
Durante ese periodo de alegría, de In that gozo, period of joy and happiness, se nos olvida que hay un Dios we forget that there is que a nos God introdujo a una bendición. who introduced us into the blessing. Pero poco a poco, But bit by bit, cuando la vida va when life cambiando, changes, entonces cuando ya empieza el when sufrimiento, suffering starts, cuando empieza el dolor, when pain starts, cuando empieza la when realidad, reality starts, entonces then necesitamos de una ayuda. we need help. Dios no se había olvidado. God had not forgotten. Dios no se había olvidado de su pueblo. God not had forgotten of his people. Dios jamás se va a olvidar. God will never forget. Dice que él vio la It aflicción says de that su he pueblo. saw the affliction of his people. Vio cómo ellos estaban dentro de He saw ese sufrimiento porque how they were suffering los tiraron a una esclavitud, because they threw him into slavery, porque tuvieron miedo de que ellos podían crecer because they were scared of them growing and, hacerse grandes and become powerful, y luego después and then later on ponerse en contra de la nación. overtake the nation. Y es de ver bien. Yo quiero que por favor vea I want you to see here una escritura preciosa. a beautiful scripture. El tiempo había pasado, The time had passed 400 años, 400 odd years, pero Dios no se había olvidado de ellos. but God had not forgotten them. Dios no se había olvidado de su pacto. God had not forgotten about Ese his covenant. pacto que había hecho con Abraham That covenant he made con with Abraham, Isaac with Isaac, y con and Jacob. with Jacob. Dios vio la aflicción de su pueblo God saw the affliction of his people, y era tiempo de que Dios and it was time for God fuera movido would be moved a través de ese atributo que él tiene, through that attribute that he has, la compasión por su compassion pueblo, for his people, la compasión de the sus compassion of his hijos. children. Están sufriendo, They're suffering, necesitan they ayuda. need help. Ve a Isaías 49:15. Look what Isaiah 49:15 says. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Can a Él woman dice, forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? aunque olvide ella, Surely they may forget, yo no me olvidaré de ti. yet I will not forget you. Sus promesas preciosas estaban ahí. His precious promises were there. Él dirigió su vista He directed his hacia la vision necesidad que tenía su to pueblo. the need that his people had. Él dirigió su He vista directed his vision hacia aquel to that sufrimiento que suffering tenía el pueblo. that the people had. Dios dirigió su vista God directed his vision hacia aquella esclavitud en la que ellos habían to caído. that slavery that they had fallen Mi into. pueblo no tiene que estar And he así. said, my people shouldn't be Mi like pueblo this. los sacaré de I'll ahí. take them out of there. Los sacaré con mano I'll take them out with fuerte. a powerful hand. Por eso es que él vio esa That's necesidad. why he saw the need. Yo no me voy a I olvidar will de not ti. forget you, he says. Hermanos, esa palabra es para ti This también, word is for you hermano. as well. Se olvidará Can a la woman que dio a forget luz her nursing child para dejar de compadecerse del hijo de su and vientre. not have compassion on the son of her womb? Aunque ella Surely se olvide, they may forget. yo no Yet, me olvidaré de ti. I will not forget you. Para muchos es esta palabra. For many, this word is for you. Quizás se sienten abandonados. Maybe you feel abandoned today. Quizás se sienten que Maybe como you que feel Dios ya no, as if God no longer ya ni quiere nada con has ustedes. nothing to do with you. Pero él sigue diciendo But esta he palabra. says this word today. Yo I no me Will olvidaré not de forget ti. you. Yo no me I will olvidaré not de ti. forget you. El padre puede olvidar. The father can forget. La madre puede The mother olvidar. can forget. Tus amigos Your te pueden friends olvidar. can forget you. Mejores amigos Best te friends pueden olvidar. can forget you. Pero Dios, But God, Él sigue He diciendo, says today, yo no me I will olvidaré not de forget ti. you. Qué lindo How eso beautiful. cuando uno When you puede can experimentar experience que como que realmente uno muchas veces se siente así. is that many times you feel this way. Yo estuve un tiempo acá, I was a time here for a while, solo eran ganas de irnos. and I just wanted to go back home. Mi esposa y yo, My wife and I.
llegó un tiempo como sentirme como I got to a point, menos, I felt like I was de nothing. sentirme como extraño. I felt like I was a stranger. Porque uno puede estar en una gran multitud, pero si nadie lo conoce, But you can be in a great multitude, but if no one knows you, es triste. it's sad. Pero sabía, allá dentro de mí, But I knew inside of había me una voz que that there was a decía, voice that said, yo estaré I will be contigo with you todos los every días day hasta el fin until del the end of the mundo. world. Y si Dios me trajo And aquí, if God brought me here, no era para it wasn't for humillarme, to humble me, para dejarme ahí to leave me olvidado. alone, forgotten. Dios ha estado conmigo. God has been with me. Y cada día And every Dios ha day, venido bendiciendo God has mi been vida. blessing my life. Y alabo y And I praise glorifico and su glorify nombre His name por cuanto Él me ha because He visto has seen me cuando yo he estado en tiempos when I was in the difíciles. time of need. Yo sé que ha estado viendo la necesidad por la que usted está And He's been seeing cruzando. the need that you're going through. Dios está viendo esa necesidad. God is seeing that Y need. pronto And soon Él vendrá para He will come liberarlo. to deliver you. Me traía y me captaba la atención It caught my el attention. caso de Agar. ¿Han The- leído el pasaje ese de Agar? The case of Agar. Have you read Agar? Aquella sierva que estaba con Abraham That servant that was with Abraham y todo lo que pasó con ella. and everything that happened with her. Pero hay un tiempo But there's a time que ella la echan a la that they calle. throw it to the streets. Wow. ¿Cómo es Dios, hermano? How God is. Dios es hermoso. God is beautiful. Aquella mujer tirada, abandonada That ahí. woman was left abandoned. Sus señores le dijeron, vete de aquí. The Lord said to her, leave this place. Dice que Abraham le puso todo para el camino y Abraham put everything together for the journey, que Dios te bendiga. and God bless you. Ya a algunos nos ha tocado así, For some, maybe it's happened to us before. pero Dios vio a esa mujer. God saw this woman. Dios vio a esa God mujer. saw this woman. Wow. Aquella mujer abandonada That woman that was abandoned ahí por un pozo se there fue a parar by a well. y dijo y llamó a aquel pozo And she called that well, al que ve. he who sees. Dios me vio. God saw me. Génesis 16, 13 al 14. Genesis 16, verse 13 to 14. Dice que esa mujer vio So this woman abandonada, was seen abandoned, levantó sus ojos, clamó. lifted up her eyes and cried out. Y Dios vio el clamor, And God vio saw the la cry, necesidad de aquella Saw mujer, the need of that woman, vio el sufrimiento de aquella mujer saw the suffering of the woman, y Dios la bendijo. and God blessed her. E incluso bendijo And she also al blessed. niño. He also blessed the child. Por eso es que se sabe que Dios tuvo que separar esa bendición entre los dos hijos, That's why God had to separate the blessing between the Ismael two y children, Isaac. Isaac and Ishmael. Hermanos, Dios, donde quiera que hayamos caído en alguna situación difícil, Whatever difficult situation you have fallen into, Dios puede God vernos. can see us. Dios no necesita de anteojos para vernos. God doesn't need glasses to see us. Él puede vernos He can see us y ayudarnos and help us y and levantarnos. lift us up. Por profundo que haya caído, No matter how deep you've fallen, Dios está con God usted y lo is puede with you levantar. and can lift you up. Dios es el Dios que oye. God is a God who hears. Allí se muestra There he sees. la He compasión de Dios. shows the compassion of God. Ahí se manifiesta la compasión de The Dios. compassion of God is Dios manifested tuvo there. compasión de aquella mujer. God had compassion on this woman. Dios tuvo compasión del pueblo de God had Israel compassion with the people of al Israel. verlo To see sufriendo, them suffering. al oír. To hear. Dice que él oyó, It says that he heard. versículo 7, Verse dijo 7. luego Jehová, bien he visto Exodus chapter 3 la verse 7. aflicción de mi I pueblo have surely seen the oppression of my que people está en Egipto who are in Egypt y he oído su clamor. and have heard their cry. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden levantar un clamor How many en can lift esa up a cry situación in difícil? this difficult situation? Muchos corremos para donde
psicólogos. Many of us run to the Muchos psychologists. corremos para donde otro. Many run Y de esa towards situación muchas veces no podemos other salir places, and we can't get out of that a no ser situation que clamemos unless we cry out al que escucha to Him nuestro who hears clamor. our cry. Quizás estaremos pasando alguna cosa Maybe difícil. you're going through a difficult time. No pare de Don't clamar. stop crying out. Él va a He escuchar will su hear clamor. you. He will hear your cry Él escuchará ese He will hear clamor that que cry usted that tiene. you have. Aunque pase el tiempo, Although time aunque flies, pasen los although años, the years go by, 400 años de 400 esclavitud, years of slavery for these people. pero Dios escuchaba el clamor heard- de ellos. heard their cry. No se había olvidado He de hadn't ellos. forgotten them. Así es que yo puedo decir So I con can say seguridad with que security Dios no se ha olvidado de that God ninguno de ustedes, Has not forgotten you, por us, difícil, por lo que estemos also. pasando. no matter how hard we're going through. Yo lo creo con todo mi corazón I believe it with all my heart que Él puede oírnos. that He can hear us. Parece que hay momentos I think there are moments que oramos that we pray y aquella oración no pasa. and that prayer doesn't go past. Aquella oración nosotros no sentimos That prayer we don't ninguna feel. We respuesta. don't feel that an answer's coming. Clamamos, We cry out. nos ponemos de una forma, We get in one nos way. ponemos de otra We stand another de way. rodillas, We get de on our pie. knees. We stand up. y vemos que no hay ninguna And we see there's respuesta. no answer. Parece que como que Dios It's as if God estuviera todavía escribiendo en would tierra. still be writing on the dirt. Pero llega el But momento, the moment comes, llega el the momento moment comes en que Dios se that levanta, God rises up como aquella as mujer that woman cuando él se levanta when He got up. y le dice, ¿dónde están los que te And He said, acusaban? where are those who accuse you? Todos se han ido, They've all Señor. left, God. Pues vete en paz. Well, go in peace, Ni yo te condeno. because I don't condemn you either. Gloria a Dios. Dios God puede ayudarnos, escucharnos, can help us, can hear aunque us, pase el tiempo, although time goes by. aunque parezca que no Although hay respuesta, It seems there's no answer, aunque parece que nadie nos as escucha, if no one listens to us. pero sí hay alguien But there is someone que tiene su oído presto who has his ear para ready escucharnos. to hear you. Sigamos creyendo, Continue sigamos believing, confiando en que continue nuestro clamor that our cry llegará will reach al oído de The ears Dios. of God. El libro de los Salmos habla mucho de la respuesta de Dios, que Él oyó mi The oración. books of Psalms speaks Con about mis the answers labios, of dice God. el salmista, The psalmist clamé says, I cried out to y the Él Lord, oyó and mi He heard oración. my cry. Ah, qué escrituras más What lindas. beautiful scriptures. Dios con su compasión está God, aquí con nosotros. With His compassion is here with us. Dimos el pueblo de Israel 400 The años, people of Israel for 400 years. pero Dios But God no se había olvidado hadn't de ellos. forgotten them. Ahora la compasión de Dios también se manifiesta. Now the compassion of God is Al also conocer. manifested when He knows. Él conoce, He knows. conoce más que incluso que nosotros. He knows more than you and I. Él conoce. He knows. Versículo 7 también, el Verse versículo 8. Verse 8. Verse 7 and 8. He conocido, For I know sus angustias. their sorrows. Lo repito. He conocido For I know sus angustias. their sorrows. Él conoce. He knows. Él conoce dónde estamos, en He qué knows estamos. where we are, what we're doing. Él sí conoce más que nosotros mismos. He knows more than Más ourselves. que lo que conocen nuestros padres, nuestros More hijos. than our parents or children Él would know. conoce todo. He knows it all. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Many times we ask ourselves, ¿por qué vino esta respuesta? why did this answer come? Si quizás ni había orado por eso. I hadn't even prayed for it. Pero hay alguien que conoce, But there is someone who knows. conoce su He situación. knows your situation. Dice, yo recibí una carta con dinero en el buzón. I received a letter with money in the letterbox. ¿Cómo sabía que yo necesitaba esto? How did he know that I Dios needed sabía. this? God knew. Alguien pagó mi recibo Someone paid my bill. y yo no tenía cómo pagarlo. I didn't have money to pay. Dios sabía, But God knew. porque Dios
Because conoce. God knows. Dios sabe God knows cuál es nuestra what our necesidad. need is. Antes de que nosotros pidamos, dice Jesús, Before we ask, Jesus says, yo sé. I already know it. Él sabe. He knows. Por eso es su omnisciencia. That's why His omniscience, La omnisciencia de the Dios omniscience of God, es que Él conoce is that He knows nuestro pasado, our past, nuestro presente present, y nuestro futuro. and our future. Él sabe lo que para el día de He mañana. knows about tomorrow. Si nosotros no sabemos, pero ni siquiera la mitad de un segundo, We don't even know the half of a second ¿qué es lo que será después? what's going to happen later. Pero Él sí And He sabe. knows. Y yo le digo por And I qué say, why? encontraba este pasaje de I la found this tsunamita. passage of the Shunammite. Elías no sabía. Elijah didn't know. No dice, hemos leído ese pasaje Have you read that precioso passage before? de la tsunamita. The Shunammite woman? Él sí conoce. He does know. Y en Primero de Reyes, capítulo 17, In 1 8 al Kings 24, encontramos esta chapter linda 17, historia. verse 8 to 24, you can find this story. Había un hambre, There was a, había una there was a pobreza, poverty and a famine. pero súper nefasta, aquello triste, dura la Sad, a situación tough por la que estaban situation pasando. that they were living through. Pero especialmente esta But mujer, especially this woman, esta viuda, this widow, Dios había visto God had seen la necesidad que ella the tenía. need that she had. Y Elías llega con hambre And Elijah arrives with a hunger la casa de aquella mujer pobre. to this house of this poor woman. Elías llega con hambre y le dice, hazme una torta. And he says, bake me a Y cake. le dice, yo no tengo nada. And she says, I've got nothing. Lo único que tengo es para mi hijo, para después. All I have is for me and my child. Házmelo, házmelo. And he says, cook it for me. Dios envía a Elías God sent Elijah porque veía la because necesidad he de aquella saw the mujer. need of this woman. Dios conoce God cuál knows es nuestra necesidad. what our need is. Aunque para mañana nosotros no sabemos cuál va a ser nuestra Tomorrow, necesidad. we don't know what our need's going to be. No sabemos si puede venir una tormenta y nos quedamos We don't know if a storm todos sin comes nada. and we have left with nothing. Uno no sabe. You don't know. El día de mañana no lo sabemos. Tomorrow, we don't know. Ahora tenemos el orgullo de nuestro buen carro. We have the pride now of our good Nuestra buena car, casa. a nice house. Pero mañana no sabemos. But tomorrow, we don't know. Pueden ser casas muy They fuertes y could be todo. strong-looking homes, Pero contra el poder de Dios, but against the power of God, ¿quién puede? who can go against it? Contra el poder de la naturaleza, ¿quién Who puede? can go up against the power of nature? Pero Dios sí sabe. But God does know. Dios sabe qué necesidad vamos a pasar God mañana. knows the need that we're going to go through Pero tomorrow. Dios ya tiene preparado But anticipadamente God has prepared anticipatedly para usted y para for mí. you and me, Dios tiene una God provisión has a para provision usted, para mañana, for you for tomorrow, para mí y for para me usted. and for you. Esa es la compasión de Dios. That's the Con su compassion of God. compasión, Él puede ver la With his necesidad suya. Compassion, He can see your need. Él puede oír su He clamor. can hear your cry. Él conoce He knows cuál es su necesidad. what your need is. Dios God está en control He's in control sobre todo. over everything. Ah, qué lindo es nuestro Dios con How su beautiful gran our God is. misericordia por With His nosotros. great mercy towards us. Dios tiene cuidado de nosotros. God takes care of us. Él sabe. He knows. Nosotros no sabemos. We don't know. Y hay cosas que nosotros las cubrimos tanto. And there are things that we hide so much. Por mucho que los escondamos, Dios And sabe. no matter how much you hide it, God still knows it. ¿Usted cree que escondió algo? Do you think you've hidden something? Dios sabe. God knows it. No nos podemos ocultar We can't hide ourselves de Dios. from God. ¿A dónde me iré de tu Where can I presencia? go from your presence? ¿A dónde me Where will iré I de tu go from your presencia? presence? Pero su misericordia, But His mercy, su bondad His goodness está
para ver, is there to see, para oír to hear, y para conocer nuestra necesidad. and to know our need. La compasión de Dios para nosotros, The compassion of God que for se us manifiesta también, that is manifested also, que Él directamente bajó. that He directly came down. He venido, dice, He says, I have come down, he descendido Exodus 3, para librarlos. I've come down to deliver you. ¿Qué le trae a usted esto? What does this bring He towards you? descendido. I have come down. A mí me trae la presencia de Dios en Jesús It Cómo brings Él to me descendió Jesus, how He came down para librarnos, to deliver us para podernos sacar To del take us mundo en el que vivíamos. from the world that we lived in. Es lindo ver esto. It's beautiful to He see this. visto. I have seen, He oído, I have heard, conozco, I know, sé, yo ya sé I already know it, y he and descendido. I have come down. Gloria a Dios, la Glory to God. presencia de The Dios. presence of God. Por eso es que es lindo. Dios se está moviendo en esta congregación. That's why God is moving in this church. Dios se está moviendo en una forma muy grande, God is moving in a maravillosa, powerful, marvelous way. como Dios se está How moviendo, God is moving. porque Él ha descendido He has come para down estar con to nosotros. be with us. Él ha He descendido has para come down bendecirnos. to bless us. Él ha descendido He has para come down derramar de sus bendiciones To sobre pour out His nosotros. blessings upon us. Si hemos visto cómo Dios ha bendecido, cómo ha crecido la We've seen iglesia. how God has blessed the church and how we've grown. Dios ha bendecido en las finanzas. God has blessed in our finances. Y nadie anda diciendo, mire, hermano, And no one is nos saying, hace "Look, falta dinero. We need money. Den más, den más. Give more, give more. Nadie. No one. Y Dios ha And bendecido. God has blessed. Y yo siempre he creído And I've also always believed que una iglesia que está ungida that a por church Dios, that is anointed by God, las finanzas la van a seguir. the finances will follow. Y Dios And God, cada día nos every está day, bendiciendo is porque blessing us. Dios sabe Because God la knows necesidad, the need. sabe el God corazón knows de cada uno the heart of every de los que person estamos acá. that is here. Y Dios nos llevará, And God will take us. yo estoy seguro que I nos am llevará sure that He'll take us más more y más and hacia more adelante. forwards. Y yo sé en el nombre And I del know in the Señor, name yo of the lo Lord, creo, I believe it, que Dios nos va that a God dar will muchas, give us muchas almas. many souls. Y gloria a Dios por la And fe glory de to God nuestros for the hermanos faith of my brother de ir hacia to adelante, go forward. viendo Seeing. no a las personas como Not seeing por people sus as finanzas, their finances, sino por las almas but because of the que hay en souls cada uno de that nosotros. is in us. Es lo que Dios busca What God seeks y es lo que la iglesia está is buscando. what the church is looking for. En Lamentaciones 3:22 y 23 dice, Lamentations 3, por 22, el gran amor de Jehová For the great love of the no Lord, hemos sido we have consumidos, not been consumed. porque nunca decayeron sus For misericordias. His mercies have never. Nuevas son cada mañana. Great is your Grande faithfulness. su fidelidad. Great is your Qué faithfulness. palabra más preciosa What beautiful acerca words. de lo que es esa compasión What de it Dios is, the compassion of God por su pueblo. for His people. Esa es la compasión de Dios para su pueblo. That's the compassion of God for His Él people. tiene cuidado de nosotros. He takes care of us. Estaba viendo este pasaje precioso. I was Yo looking at quiero this que precious abra su passage. Biblia Open your en Bibles. Lucas capítulo Luke 4, chapter 4, versículo 18. verse 18. Lucas 4, 18. Luke chapter 4, verse 18. Esta escritura preciosa In this precious scripture, dice, it says, y esta es de la manera como Dios descendió. and this is the way that God descended. Ha venido para liberarnos. He has come to deliver Para el us. pueblo de Israel, qué For alegría the people of Israel, that Aquel happiness, gozo. that joy de saber que iban a salir de su esclavitud. to know that they were going to come out of their slavery, Iban a salir de aquel sufrimiento, come out of that suffering, de aquellos capataces, of those que tenía. obstacles that they had, aquellos jefes those bosses que eran duros, that were tough on them, que los hacían hacer la mezcla that had made them do the mix of the clay,
de hacer los adobes, los to ladrillos, make the bricks, de mover cosas pesadas, to move heavy de aquel objects. sufrimiento donde el enemigo That suffering where the se enemy había engrandecido sobre ellos, had empowered them, donde el enemigo había puesto cargas where the pesadas enemy had sobre put ellos, heavy burdens on them. que esto puede representar el mundo donde nosotros nos movíamos This antes, could represent the world that we used to live puede in. representar It can aquel represent enemigo that enemy que se paraba sobre that would nosotros, stand on us, nos hacía hacer cosas que no teníamos que hacer. would make us do things we shouldn't be doing. El hombre ya no podía llegar a su casa The man couldn't go caminando, home sino que walking. llegaba así, But he was dragging himself. porque le había metido borrachera, Because le he había metido drogas, You had drugs in your system and drunk. sus familias se les Your families las perdieron destroyed a consecuencia de todo lo As a- que el diablo había hecho en as a sus consequence vidas. of what the devil had done in your life. Pero gloria a Dios But glory to God, que un día that one aparece day Jesucristo Jesus came to our encounter para podernos dar la libertad us the que usted freedom y yo that you and I necesitábamos. needed. Mire lo que dice la Escritura Look what the scripture says. en Lucas capítulo Luke 4, chapter versículo 4, 18. verse 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord ¿Quién is dice upon me. eso? Who says that? El Señor The Lord Jesus Jesucristo. was speaking. Es el Señor Jesucristo. Lord El Jesus. Espíritu del Señor The está Spirit sobre mí. of the Lord is upon Por me cuanto me ha ungido because he has anointed para me dar buenas nuevas to preach a the los gospel pobres. to the poor. Gloria a Dios. Glory Para to God. dar buenas nuevas Preach the gospel a los pobres. to the poor. No solamente pobre Not económicamente, just sino financially poor, pobreza but espiritual. spiritually poor. Donde hay pobreza espiritual, With a spiritual poverty, ahí viene Jesús that's where Jesus y comes. puede dar He riqueza gives you espiritual, riches, spiritual donde riches. nosotros podemos, aunque en medio de la prueba, In the midst of the trial, en medio de la in the midst of pobreza, the poverty, en medio del in the midst of the sufrimiento, suffering, podemos we can cantar, shout and podemos sing, alabar we a can Dios, praise God, podemos glorificar we can a glorify Dios, God, porque la abundancia because the espiritual ha abundance, venido spiritual sobre abundance nuestras vidas. has come upon our lives. Yo sé que hay muchos quizás que estamos cantando y alabando a Dios, pero allá en la mente estamos I sufriendo. know many of us are singing to God, but in our minds we're Que suffering. quizás hay algún problema económico, Maybe you have a financial problem. que quizás hay algún problema con nuestra Maybe you familia, have a problem in your pero en family. medio de But in the eso midst of it hay all, un gozo, there is a joy, hay una there is a alegría happiness de lo cual nosotros that podemos we cantar. can sing about. Por eso dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas He nuevas has anointed me to preach the a los gospel pobres, to the poor. me ha enviado He a has sanar a sent me los to heal quebrantados the de corazón. brokenhearted. Gloria a Dios, esa es la libertad que venía para That's the freedom nosotros. that came for us. A pregonar la libertad a los To cautivos proclaim liberty to y the vista a los captives ciegos, and recovery of sight to the blind. a poner en libertad a To los set at oprimidos, liberty those who are a oppressed. predicar el año To agradable proclaim the del acceptable Señor. year of the Lord. Mire cuál era el plan que Dios tenía. Look at the plan that God had. No es solamente que nosotros podemos leer Not ese that we pasaje, can just read this que passage. nosotros leemos de memoria, We can read podemos, it by memory porque de tal manera amó Dios al and say, for mundo. God so loved the world, Ese amor de Dios se manifestó a That través love de of God darnos una libertad. was manifested through giving us freedom. Esto se lo quisieron robar, este pasaje se lo quisieron robar. They wanted to steal this passage. ¿Sabe quiénes se los quisieron robar? You know who wanted to steal it? Aquellos de la teología de la liberación. Those from the theology of deliverance. De la teología de la liberación The decían theology que of deliverance era would say tiempo de tomar las armas para ser libres. It was time to take up Era arms to be tiempo free. de que si es posible tenían que derramar sangre It- para ser They libres. needed No, to shed blood to be free. No. esta palabra This significa word means aquella libertad that que Cristo freedom Jesús vino a that Jesus darnos. came to give us. El hombre que era borracho ahora es libre. That person that was a El drunk is hombre now que era free. drogadicto That ahora person that es was a libre drug de addict is now eso. free. El hombre que era That person that was a esclavo slave de cualquier Of any situación situation puede ser can be libre free now porque es Cristo Jesus Jesús Christ quien ha venido comes a dar to esa give us libertad. that freedom.
Digno es Dios Worthy de is ser God alabado. to be praised. Digno es Dios de ser Worthy is God to be glorificado. glorified. Yo cada día le doy gracias a Dios. Every day I thank y le God, digo gracias, and I say, Señor, thank you, Lord, porque soy lo que tú because quieres I que yo am sea. who you want me to Tengo be. lo que tú I quieres que yo have tenga. what you want me to y have. estoy donde tú quieres I'm que in yo the place esté. that you want me to be. No puedo moverme de I allí can't move from there. porque la misericordia Because the de Dios mercy es of God grande. is great. El Espíritu del The Spirit Señor of the Lord. está sobre is mí. upon me. Qué lindo es lo que decía nuestro Señor How beautiful Jesucristo. words our Jesus Él spoke. venía He para came darnos la libertad. to give us freedom. Esa libertad que That usted y yo freedom tenemos. that you and I have. Y agradezco al Señor And I thank the Lord porque sabe cómo vino esa libertad a nosotros. because He knows how that freedom comes to us. Es a través. It's through 2 Corintios 2 capítulo Corinthians 4 chapter versículo 4, 6. verse 6. Dice, It says, y se ha predicado mucho, and it's Dice- we preached a lot. porque Dios que mandó For it is God who que de commanded las tinieblas light to shine out resplandeciera la luz. of darkness. Pero Dios que mandó For God who que de commanded las tinieblas light to resplandeciera shine la out of luz darkness. es el que resplandeció en nuestros Who has shone in corazones our hearts para la iluminación to del give the light conocimiento of the knowledge de la gloria of de the glory Dios of God en la faz de in the face Jesucristo. of Jesus Christ. No sé si lo entendió, I don't pero know es if you un understood pasaje it, tan but it's a bello. beautiful passage. Es el que resplandeció en Who has nuestros shone in our corazones hearts para la to give the iluminación light del conocimiento knowledge de la gloria of the de glory Dios of God en la faz in the de face of Jesucristo. Jesus Christ. El apóstol Pablo The había Apostle Paul entendido had esta gran understood verdad. this great truth. Hermanos, si Dios no se hubiera revelado a If nosotros, God had not revealed si Himself Dios to no, us, no nos hubiera traído ese if entendimiento, God had ese not brought that conocimiento, knowledge esa luz and a understanding nuestros to our corazones, hearts, estaríamos siendo perdidos siempre. we would be lost Estaríamos forever. en el We mundo. would be in the world. Y digo todo esto And I say all this porque hay mucha gente because there are many people que esta luz todavía no that les ha this light is still resplandecido. not shining upon them. Porque si hubiera resplandecido esta luz, Because if this light would have yo shone les on them, aseguro que no I estuvieran can assure you predicando they'd be preaching esas barbaridades que predican allá that rubbish afuera. that they preach out there. Esas cosas que hablan allá Those things that they hinchadas. speak out there, inflated. Pero el que ya verdaderamente esa luz ha encendido, But for those that the light se ha has shone, encendido esa luz the light en has su shone upon them corazón, in their hearts, podemos we can entender. understand. Quizás no tenemos mucho We maybe not have a conocimiento, lot of knowledge, pero el poquito que but the conocemos little that we do know, es acerca del poder about de the Dios, power of God. es acerca It's del about Señor Jesucristo, the Lord Jesus es Christ. acerca It's about de su preciosa His palabra. precious word. Hemos entendido el mensaje We've understood the y gracias message. al Señor And thank you to the Lord, porque esto vino, dice, because this me came, encanta y lo repito and I cada repeat rato, it every time. porque Dios For God, que mandó who que sent, de las tinieblas commanded out of the resplandeciera darkness la luz. light to shine. ¿Quién eran las tinieblas? Who was the darkness? No éramos It nosotros. was us. Pero ahí se enciende esa luz. But there that light turns on, Es el que resplandeció en nuestros who shone in corazones our hearts para la iluminación to give the light of del the conocimiento knowledge de la of the gloria de glory of Dios God en la in faz the de face of Jesucristo. Jesus Christ. Es el que ofrece He who libertad. offers Es el freedom, que ha traído who has brought libertad a los freedom cautivos, to the captives, a dar buenas to nuevas get- a los pobres, preach good news to the a poor, sanar a los to heal quebrantados de the corazón. brokenhearted. Si usted ha venido así en este día, If you've come like that today, quebrantado, brokenhearted, con dolor, with pain, con with sufrimiento, suffering, quizás ha venido esclavo Maybe del you've come pecado, as a slave of sin, esclavo de los vicios, slave of addictions, esclavo de pornography, pornografía, esclavo de slave cualquier to any cosa. other thing. Cristo está Jesus aquí Christ entre is here nosotros. amongst Él ha us. He descendido has come para down quitar to take ese away yugo, that para yoke, quitar take esa away carga, that burden, ese sufrimiento. that suffering. No solamente está sufriendo usted, You're not just sino suffering está alone, sufriendo su padre, but su your madre, father, your sus mother, your hijos, children su are suffering, esposa, your husband, todos los your que le wife, all rodean. that Si usted surrounds you. sigue If you en esa continue condición, in that condition, va a terminar you're going to finish up
en lo más duro, en lo más difícil in de su vida. the most difficult part of your life. Por eso es que ahora Dios That's why now God nos ha enviado a has nosotros sent us para decirle to esta tell palabra you this que word, Jesucristo that ha Jesus venido Christ has come para sanar a los to heal the quebrantados de brokenhearted, corazón, para dar to libertad a give los deliverance cautivos. to the captive. ¿Cuántos están How many cautivos are captive en esta mañana This o en morning, esta or hora? this hour, Dios God tiene God has la solución. the solution. Dios tiene God la has libertad the para freedom usted, for you. amigo. Friends, Tiene que venir a you need to come Jesucristo. to Jesus. Él puede He quitarle can take away esas cosas que usted no se las puede those quitar. things that you can't take away yourself. Muchas veces luchamos y decimos, yo Many no times puedo. we fight and say, I Ya can't do it. procuré. I've tried it. Muchos tiran las cajetillas de cigarros en Many los throw, parqueos many throw their cards out y allá tienen que parar otra vez para comprar otra. and have to go buy another one Porque ya no pueden, because they can't do it. no pueden, no They pueden. can't. Alguien tira los vicios. Someone throws their addictions away, El siguiente día está en lo but mismo. the next day they're back there. Porque solamente only Jesucristo Jesus es el is the only único one que nos puede That salvar that de can eso. save us from that. Solo Jesucristo. Only Jesus. Por eso es que Él dijo, yo That's soy why he el says, camino, I am the way, la the verdad truth, y la and the vida. life. Amigo querido, si Dios le ha Beloved traído friends, acá, if God has brought you here today pero usted no ha conocido al and Señor Jesucristo, you don't know Jesus usted yet, sigue caminando you continue walking y cree que va and bien, you think you're fine porque dice la Biblia que because the Bible hay says muchos there are many que parecen que sus caminos that they think their ways son buenos, are good, pero su final but the end es muerte. is death. Pero Cristo, But Jesus, si usted sigue a if you Jesucristo, follow Jesus, si usted recibe a if you receive Jesucristo como Jesus su Christ Salvador, as your personal le Savior, aseguro que I le can irá assure bien. you that things will go No well le for digo you. que se va a hacer rico. I'm not going to tell you you're going to be rich. No le digo que I'm not gonna usted tell you no va a that tener You're problemas. not going to have problems. Pero el problema más serio But the se le biggest va a ir, problem will leave, que es el pecado. which is sin. Ese pecado se va a ir. That sin will leave you. No juegue ya más con Dios. Don't play with God any longer. No siga jugando más con Don't Dios. continue playing with God Porque Cristo because está Jesus aquí is here para salvarlo. to save us. No sé si hay alguien I don't know if there's anyone en esta hora this hour que quisiera recibir a Jesucristo who would como like su to receive Salvador. Jesus Christ as their personal Savior. Yo soy tan feliz I'm so happy saber que to tengo a know un Dios that I have a God que se compadece. who has compassion. Cierto, yo no tuve un padre cuando pequeño. I didn't have a father when I Mi was padre growing up. murió cuando yo tenía 5 My años. father died when I was 5 years Solo of me he age. dado cuenta But I've realized que era un buen hombre, that he was a good man. era cristiano He was a Christian y era un buen and cristiano, he was a good Christian, no como yo. not like me. Pero la verdad But the truth es que Dios that me God hizo nacer made me be born de again, unos padres cristianos. or born into Christian parents. Y gloria a Dios por eso. And thank God for that. Pero muchos, But many, quizás no, quizás Maybe. su padre fue drogadicto, your father was a drug addict, maybe. quizás borracho, Maybe a drunkard. quizás saber que Maybe, who pero knows? hay una But oportunidad there's an para usted. opportunity for you. Te puede cortar con You eso. can cut off with En that. el nombre In de the name of Jesús usted Jesus. puede cortar And you can cut it off si viene a Cristo if you come to Jesús como Jesus su Christ Salvador. as your personal Savior. Él es el único que se puede compadecer de He's usted. the only one that can have compassion on you. Si usted se pone de pie, hermano, vamos a pedir al hermano que pase. If you can all stand, please. No voy a cantar, I'm not going to sing, pero hay un coro que a mí me encanta But there's a mucho, song- solo voy a decir. that I love a lot. Te cantarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Gloria a Dios, porque la gloria de For Jehová the es glory grande. of God is great. Jehová atiende al humilde, God looks at the humble, mas mira de but lejos al sees the altivo. prideful from afar. Jesucristo está aquí con su compasión todavía. Jesus Christ is here still with La oportunidad todavía the sigue en opportunity pie, still here. porque va a haber días There'll be que days usted va a buscar una iglesia y no va a hallar a you're going to look nadie. for a church, you're not going to find one.
estaremos con Cristo Jesús. We're going to be with Jesus. Solo dos dijeron amén. Only Vamos a two estar said con amen. Cristo Jesús. We're going to be with Jesus Y esa es la felicidad, la And that's the alegría joy. que tenemos. that we have. Pronto estaremos con Él. We'll be with him soon. Amén. Oremos juntos. Let's pray Padre together. Santo, en el nombre de Heavenly Father, in the Jesús. name of Jesus, Damos las gracias por este we día. thank you for today. Gracias por este servicio. Thank you for this service. Y gracias por tu presencia en Thank este you for your lugar, presence Padre. in this place. Por lo que tú has hecho, For lo what que tú you've has done, hablado. what you've spoken. Y Señor, vamos de este lugar Lord, satisfechos, we leave this place satisfied, llenos de tu full presencia, of your llenos de tu presence, gloria, full Padre, of your glory, Father, para enfrentar esta to semana confront this los week quehaceres de la vida. the daily chores of Yo oro life. por tu protección We sobre pray cada for your persona, protection upon every en el person, trabajo, en los estudios, at work, at en los studies, quehaceres de la vida, Padre, in your daily y life, tú estés con nosotros. that you would be with us. En esta hora queremos orar por nuestro hermano Félix, This hour, Padre, we want to pray for Brother Felix, que está en el hospital, Padre. who's in Tú hospital. ves, tú sabes la condición de nuestro hermano, We know Padre. you know the condition. Que tú sigas teniendo el control en We esto. pray this moment you may have Que control. tú lo guardes, lo You proteges. keep him safe and protect Señor, him. trae paz a su corazón, Bring a su peace to mente. his heart, to his mind. Trae paz a la familia, Bring Señor. peace to the family, Lord. A creer tu palabra, To believe in your a words. saber que tú estás To en know control, that you're in y que por control. tu llaga nosotros That somos by sanados y your curados, Padre. Stripes we are healed, Father. Queremos verlo aquí una vez más con nosotros. We want to see him Que él with pueda us. salir del That hospital he muy may leave pronto, hospital Padre. soon, Father. Y que tú traigas respuestas That you bring an answer y sanidad a and su healing cuerpo. to his body. Oramos por todos aquellos que no pueden estar con nosotros hoy día. We pray for those that are not with us Guárdalos en today. casa donde estén. Protect them at home, wherever they are. Cualquier que está enfermo, Señor, oramos por Those that sanidad. are sick, we pray for healing. Yo te doy gracias, Padre, I porque thank tú you, Father, escuchas el clamor Because de you hear tu the pueblo. cry of your people. Y en el nombre de Jesús, In the name of yo Jesus, bendigo esta God congregación. bless this congregation. Protéjanos en esta Protect semana. them this week. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we Todos pray. decimos We say amén amen. y amén. Se pueden saludar. We may El greet one servicio ha another. terminado. Our services